Y por eso estamos titulando el mensaje de hoy, Venga tu reino, porque eso es el reino de Dios. La oración que estábamos haciendo después de la adoración, esa administración que hacemos todos los domingos, buscando la presencia de Dios, no son solamente palabras y no debe ser solamente palabras, debe ser lo que representa verdaderamente nuestro corazón, nuestro deseo y lo que queremos ver Dios hacer. En unas semanas atrás hablamos sobre la batalla espiritual y hablamos de el enemigo del mundo en la cual nosotros enfrentamos. Y otra vez esta semana volvemos a ver en el mundo, especialmente hablando del mundo islámico y los musulmanes, el tipo de odio, el tipo de fanaticismo, el tipo de persecución de la cual ellos son capaces. Y otra vez comienzo a ver, el mundo está en contra del Evangelio de Cristo. En los 10 países en la cual hay más persecución para cristianos, solamente uno de los 10 no es una nación musulmana. Es Corea del Norte, donde son comunistas, donde persiguen a todos los que creen, no importa qué tipo de religión. Número 1. El segundo es Somalia. El tercero y el cuarto son Irak y Siria. Todos esos otros, una mayoría de la población musulmana. Irak, desde el 2013, en los últimos 12 años, 70% de los cristianos han huido de Irak por persecución. Se han ido. 70% de los cristianos en la nación de Irak, desde el 2003. En Siria, en los últimos 4 años, desde el 2011, 700,000 cristianos han huido de la nación por persecución. Y luego viene Afganistán, Irán, Pakistán. Número 9, me sorprendió. Número 9 es Eritrea. Y la razón que me sorprendió Eritrea, número 9 en el mundo de países de mayor persecución contra los cristianos, es porque en nuestra congregación o nuestro templo hay una congregación de Eritrea que se reúnen aquí todos los domingos, que compartimos con ellos. El pastor se llama Pastor Abraham y es de Eritrea, en el este de África, y el país de él es el número 9 en el mundo de mayor persecución contra los cristianos. Ellos saben un poco sobre lo que es el ser perseguido. Y cuando comenzamos a ver esto, vemos otra vez el ataque contra el cristiano. Y en esta semana, hablando sobre ese tema, tenían al hijo de Billy Graham, Franklin Graham, en las noticias y le estaban haciendo preguntas. Y él le dijo, mira, esto es la gran diferencia entre Islam y Muhammad y Cristo. Y es Cristo vino para hablar de amor y de misericordia y de gracia, y dio su vida por el mundo, dio su vida por otros, y nos llama a nosotros a entregar nuestras vidas por nuestro prójimo. Mohammed y Muslim, ellos ordenan que uno muere por su Dios y que mate a otros, porque eso es lo que agrada a su Dios. Y Cristo viene y dice, no, yo entrego mi vida por el ser humano. No le ordeno al ser humano ir y tomarle la vida, quitarle la vida de otros. Hay una gran diferencia. Pero volvemos a lo que hablamos unas semanas atrás, y que el enemigo principal no es el mundo. Ahora, entendemos que eso es un enemigo que, en mi opinión, no se va a mejorar. No vamos a ver no vamos a ver un cambio en el corazón musulmán. Sí vamos a ver musulmanes arrepentirse, vamos a ver musulmanes que van a creer en Cristo, y por eso tenemos misioneros que van a esos países para compartir, porque nuestra misión es conociendo y compartiendo el amor de Cristo. ¿Con quién? Con todos. Eso incluye a los musulmanes. Eso incluye el hablar y amar a todos y no caer en lo mismo de ellos y odiar o menospreciar o temerlos a ellos, pero compartir el amor de Cristo con ellos. Pero en Apocalipsis nos dice que hay un momento en que la iglesia o Israel va a ser protegida. Va a ser protegida, y entonces la bestia, el diablo y los que los siguen a él van a dirigir su atención en los que son seguidores de Cristo y los que llevan el testimonio de Jesucristo. Eso somos nosotros.
Y Apocalipsis dice que el diablo, no pudiendo acabar con Israel, no pudiendo tocar a Israel, va a dirigir su atención en la iglesia. Y entonces eso es lo que la Biblia dice. Estas cosas no se van a mejorar, va a seguir igual hasta que Cristo viene y establece su reino de justicia y de paz sobre la tierra. Y yo estaba orando por eso esta semana. Yo estaba pidiendo, Señor, venga, ay Señor, y establezca tu reino, Señor, de justicia y de paz sobre la tierra. El anhelar, el buscar, no que se acabe una religión, pero que Cristo establezca la suya. Eso es lo que nosotros queremos. Pero el enemigo principal de nosotros no es el mundo. Cristo dice, o Pablo dice en Efesios, no luchamos contra carne y hueso, pero contra potestades espirituales. Y no solamente potestades espirituales en regiones espirituales, pero hablamos de el poder o la tentación o la debilidad de la carne que existe en cada uno de nosotros. Romanos 7 y Romanos 8. Romanos 7, Pablo habla de esa lucha interna que él tiene. Entonces la lucha principal es entre nosotros. Y la razón que lo estoy mencionando es porque yo pensé esta semana en la primera invasión de Irak, en el 91 por ahí, cuando los Estados Unidos invadió a Irak. Y si se recuerdan, había como unos 100 días en que los Estados Unidos estaban bombeando, ¿no? Y tirando bombas, bombardeando a Irak por como unos 100 días, tirando bombas, mientras que tiene todo su ejército en Saudi Arabia, estaban listos para entrar, pero estaban esperando y por como unos 100 días tirando bombas sobre el ejército de Irak. Y entonces llegó el momento donde dieron el orden, le mandaron a los soldados a entrar y ellos anticipaban una gran batalla. Ellos esperaban que los soldados de Irak estaban listos para pelear y defender y luchar, y lo que encontraron era lo opuesto. Miles y 10,000 y 10,000 de soldados de Irak simplemente entregaron sus armas, levantaron las manos y se dieron por vencidos a los americanos. Porque ya no tenían la voluntad de pelear. Estaban cansados, estaban demoralizados, ya no tenían un propósito por la cual luchar. Y yo veo a la iglesia, yo veo al cristiano, especialmente en el oeste, de la misma forma que estamos complacentes, que estamos tan cómodos, tan tranquilos, que cuando viene el enemigo a nuestro país, cuando viene el enemigo y toca la puerta de nuestra casa, no estamos preparados, no estamos listos para pelear y entregamos nuestras vidas al diablo, al mundo, al pecado. Quiero darles un ejemplo sobre esto en la palabra de Dios. 3 derrotas de la complacencia. 3 derrotas de la complacencia. Vamos a ver. Quiero que abren conmigo en sus Biblias. No va a estar en la pantalla, sino abren sus Biblias a Primera de Samuel, capítulo 2. No lo vamos a leer todo. Voy a tratar de contar parte de la historia, pero también compartir de la palabra versículos significativos. Entonces, Primera Samuel, capítulo 2, versículo 12. Ahora, en Israel en este tiempo no había un rey, sino que había un sacerdote y él se llamaba Elí. Y ahí en el versículo 12 dice, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. No tomaban en cuenta al Señor. Sus 2 hijos se llamaban Ofni y Finés, y estos 2 hijos de Elí, el sacerdote, ellos eran los que servían en el templo, en el altar, o el tabernáculo en este tiempo. Y dice en el versículo 13 que la costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con el tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, el caldero en el cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle que estaba por ofrecer al sacrificio: deme carne para el asado del sacerdote, pues no te va a aceptar cocida, sino cruda.
Y el hombre contestaba, espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba, no, dámela ahora mismo. De lo contrario, te lo quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo en los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Entonces esos hombres, no solamente eso, pero bajando al versículo 22, dice Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario. Entonces Elí se da cuenta que sus hijos están acostándose con las mujeres que sirvan en el tabernáculo y que ellos menospreciaban los sacrificios que traían la gente al Señor, y que así trataban a toda la gente, amenazándolos con fuerza y con golpes si no les daba a ellos lo que ellos querían. Y entonces Elí viene y les dice, hijos, no hagan esto, no es bueno que hagan esto, porque si un hombre peca contra otro hombre, el Señor o Dios puede interceder, pero si uno peca contra Dios, ¿contra quién hay para interceder por ellos? Pero ellos no le hicieron caso. Entonces en el versículo 27 Dios le envía un profeta a Elí y le dice a Elí, mira, tú honras más a tus hijos que a mí. Mira el versículo 29. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Dios sigue diciendo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Cuando dice se engordan, sabemos que Elí era un hombre grande, porque dice que era un hombre gordo, grande. Y no quiero ofender a nadie que está un poco quizás sobrepeso, donde eso no es el propósito. Pero dice que él era un hombre grande. La Biblia no siempre nos describe la condición física de cada persona en la Biblia, pero con él sí, y con sus hijos que se engordan. Y creo que parte de eso es esa complacencia, que ellos estaban tranquilos, no tenían temor de Dios, no honraban a Dios y se engordaban. Y creo que eso es algo simbólico para la iglesia y el cristiano, que nosotros nos vamos engordando con las cosas de este mundo, con las cosas de la vida, engordándonos espiritualmente, y cuando viene el enemigo estamos tan complacientes que no podemos actuar, no podemos defender nuestras vidas. Y mira lo que sucede, la primera derrota es una derrota personal. Una derrota personal. Vamos a poner las tres y hablar de las tres uno por uno. La segunda es una derrota nacional y la otra es una derrota espiritual. Porque aquí viene y dice la palabra de Dios que Dios va a acabar con su familia. Dice aquí el versículo 32 o 31. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Y luego vamos a ir al capítulo 4. En el capítulo 4, él viene y lo que sucede es que Israel está batallando contra los filisteos. Y los filisteos le están ganando. Los ancianos de Israel dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué los filisteos nos están atacando y por qué nos están ganando? Y entonces ellos dicen, bueno, ¿por qué si traemos el arca del pacto aquí con nosotros, a luchar por nosotros, a estar con nosotros? Entonces ellos envían un destacamento de soldados, traen a los dos hijos de Elí con el arca del pacto, y cuando entra el arca del pacto entre el pueblo, dice que había un alboroto. Que cuando esto llegó al campamento, capítulo 4, versículo 5, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Cuando entró el arca representaba la presencia de Dios. Entonces cuando entró, ellos se regocijaron, gritaron, hasta se escuchó
la tierra temblando. Se sintió. Los filisteos se asustaron porque pensaron, ay, no, ¿qué vamos a hacer ahora? El Dios de los israelitas está ahora entre el campamento de los israelitas. Y ese Dios, el que venció a los egipcios en el desierto y en el mar rojo, ¿qué vamos a hacer contra ellos? Pero uno de los soldados y los capitanes de los filisteos dice, ánimo, vamos a luchar, vamos a pelear, no nos vamos a dar por vencidos. Y ellos lucharon y derrotaron a Israel. Mataron a los dos hijos de Elí. Y llega al final del capítulo y dice, versículo 17, los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero, el ejército ha sufrido una derrota terrible, además tus hijos Ofni y Finés han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas cayéndose de la silla junto a la puerta, como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Y mira, después de eso, su nuera que estaba embarazada, a oír que su esposo murió, su suegro murió, ella comienza los dolores de parto, da a luz y ella dice, versículo 21, pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre Icabor para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó, se ha llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. Una derrota personal o familiar porque sus hijos murieron. Una derrota nacional porque la nación perdió la batalla. Y una derrota espiritual porque Dios se había ido. Lo primero que sucedió era la derrota espiritual. Eso era el primero. Porque ellos trajeron el arca del pacto en el campo y todos gritaron. Y nosotros podemos sentirnos bien, la iglesia puede ser mucho alboroto, podemos gritar mucho y alabar mucho, pero eso no quiere decir que Dios está entre nosotros. Ellos gritaron, el arca estaba ahí, pero el diablo no huye del alboroto. El pecado no huye del alboroto, el demonio no huye del alboroto y los gritos. El diablo dice, bueno, vamos a probar si verdaderamente Dios está entre ellos. El diablo, el enemigo, no va a dejar de pelear y pelear y pelear hasta que Cristo regresa. Y aún nos dice que 1000 años después de su regreso, el enemigo va a volver otra vez a pelear. El enemigo no puede dejar de pelear. Es lo único que sabe hacer y lo único que va a hacer. Y entonces solamente porque hay un alboroto no significa que Dios está en medio del alboroto, de las alabanzas, de los gritos, de las manos levantadas. Dios había dejado su pueblo. ¿Por qué? Por su pecado. Y llegó derrota personal y derrota nacional. ¿Y por qué menciono esto? Porque estamos hablando del mover del Espíritu de Dios, pidiéndole a Dios que hable y que nos muestre. Y viendo esto y viendo la respuesta de Elí, porque él sí les habló a sus hijos y les dijo, no hagan esto, lo que están haciendo no es bueno. Y ahí se quedó, ahí lo dejó. Tan pronto que dice que dejó de decirles eso, nos cuenta que el profeta viene y le dice, Dios va a acabar con tu familia. En cuanto honras más a tus hijos que a mí. Entonces, ¿qué esperaba Dios de Elí? Que como el sumo sacerdote, él iba a quitar a sus hijos de sus puestos. Él iba a decir, lo que estás haciendo no es bueno. Y si lo sigues haciendo, te vamos a poner la ley de Dios contra ustedes y juzgarlos a ustedes. No importa si son mis hijos. Y lo permitió el pecado. Y entonces, en estos momentos, yo he sido un padre por 20, ya en marzo 2 voy a hacer 20 años de ser padre. El menor tiene 12, el mayor 19, va a cumplir 20 años. Y en mi mente, no, yo pensaba que ya a los 20 años, ya yo debe estar terminando con los grandes. Yo gradué del high school a los 19, me fui a la universidad y yo era muy independiente. Yo me fui y no miré atrás. Me despedí de mi mamá el día que me fui para la universidad y ella llorando y yo no lloré, me sentí mal.
pero yo estaba listo. Yo fui a la universidad 2 años después, a los 21 me casé, 2 años después, a los 23 era padre. Y yo esperaba lo mismo de mis hijos, pero mi hijo está luchando. Él siempre ha luchado. Y en esta semana yo estoy diciendo, Señor, yo a veces siento como el león en la sabana. ¿Sabe que el león, cuando los leones ya se comienzan a madurar, el padre, el león, los corre? ¿Verdad? Hasta pelean a veces diciendo, esta sabana no es suficiente grande para los 2 de nosotros. Y a veces yo me siento así con él, que estoy luchando con él. Pero me doy cuenta, él no es quien yo era a la misma edad. Él todavía en este momento de su vida necesita un padre, no un adversario. Y entonces yo estoy viéndolo de esa forma. Y Señor, yo estoy tratando de correrlo y estoy dañando la relación porque él no es quien yo era. Él es alguien que aún a los 19, 20 años necesita la dirección, necesita el apoyo, necesita el consejo de su padre. Si él comete errores que lo ha cometido, yo tengo que responder. Algunos de ustedes han llamado porque han visto a mi hijo hacer cosas que él no debe de hacer. Y entonces yo tengo que ir y enfrentarlo. El semestre pasado él comenzó la universidad. Y otra vez, la tentación. Y yo le dije, mira, tú eres ya es un hombre. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. No las voy a tomar por ti. Ya eres un hombre, no te voy a tratar como si estuvieras en el high school. Cuando sales no te voy a preguntar necesariamente dónde vas, o si te pregunto no me tienes que decir todo lo que estás haciendo. Yo quiero que me digas por respeto, pero te voy a tratar como un hombre. Si tú sales, si tú tomas, eso es decisión tuya. Yo no quiero, tú sabes lo que yo quiero, pero tienes que entender esto. Si tú sales, si tú comienzas a vivir de una forma en desacuerdo a la voluntad de Dios y a las reglas de esta casa, vas a llegar y encontrar todas tus cosas en la calle. Y las llaves cambiadas. Porque no vas a poder vivir en esta casa si sigues. Ahora, no es la primera vez si lo saco, pero es la idea de que, no quiero cometer lo que hizo Elí. Mi hijo no haga eso, pero no hacer nada. Mi hijo no haga eso, pero no hacer nada. Igual con ustedes y conmigo. Hermano, no siga haciendo eso, pero no quitarte de tu posición. No siga haciendo eso, pero dejarte seguir ministrando. No, hay que decir, no lo hagas, y si lo sigas haciendo, no vas a poder ministrar. Tienes que sentarte, tienes que restaurar tu vida primero. Y no solamente los grandes. Man. Al final del año pasado me doy cuenta que mi hija está haciendo cosas en internet, en su iPad, todo escondido, y me doy cuenta. Y el shock del engaño, y se lo digo para que ustedes sepan, ustedes están viviendo lo mismo que nosotros y yo lo mismo que ustedes. Y no solamente ella, pero mi otra hija que apenas llegó a la casa, le permití estar en Facebook, quería estar en Facebook, ok, después de un mes hablamos, ok, ya puedes abrir su cuenta de Facebook, dentro de 48 horas se lo tenía que quitar. Y le dije, te lo quito por un mes, porque comencé a ver todas las personas con quien ella conocía antes del hogar, de su pueblo y todo, y comencé a ver cosas que no eran correctas. Yo digo 48 horas se lo quité, pero era dentro de 24 horas que ya esos muchachos como tiburones que huelen la sangre en el agua. Y yo le dije no, y te lo quité. Ayer en la mañana estoy en la casa, estoy trabajando y mi teléfono veo un FaceTime de un número de Raleigh, North Carolina. Yo no sé quién es el número, no lo contesto. Una hora después sube mi hijo mayor y me dice, mira, Antonio está abajo, está jugando el Xbox y él estaba haciendo un FaceTime con alguien. Ajá. Entonces porque cuando el iPad de él está conectado a la cuenta mía, y entonces cuando yo bajé y le digo, ¿tú estabas hablando con alguien de Raleigh? Sí, ¿quién es? Bueno, un amigo que conocí en el Xbox jugando, conectándose con otras personas, y le habíamos dicho, no puedes conectarse ni hablar con alguien que no conoces. Y le dio el número de FaceTime y comenzó a hacer FaceTime con alguien que nosotros no conocíamos, que él ni conocía. Y le quitamos el Xbox y le quitamos el teléfono. El de 12 años, el diablo, el enemigo, el pecado está atacando del más pequeño al más grande. Y entonces, si nosotros somos complacentes,
de pronto me voy a dar cuenta que he perdido toda mi familia. Porque el diablo ha entrado y está en mi casa, está en la cama con mis hijos, en las horas de la noche cuando yo creo que están durmiendo y están viendo cosas que no deben estar viendo, y los suyos también. Y hermanos, caballeros, hermanas, no solamente nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros hemos visto cosas que no debemos de ver. Nosotros hemos comunicado, y no solamente pornografía, es aún a veces en YouTube, cosas que no agradan. Y no es que queremos ser legalistas, pero damos cuenta, estamos en una batalla, y la batalla está aquí. Y si no ganamos la batalla de la casa, la batalla del corazón, cuando viene el ejército, cuando viene el enemigo, cuando viene el gobierno, no vamos a estar listos para estar listos de pie y defender y pelear y no negar a Cristo en ese momento. Porque cristianos, nosotros creemos que Dios nos ha llamado necesariamente a tomar armas, pero en ese momento cuando vienen ellos con sus armas y me dicen, ¿tú crees en Cristo? Yo quiero estar listo frente a mis hijos a decir, sí, yo y mi familia servimos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Hemos hablado de eso en sus notas, la revelación de Dios en la oración. Hablamos de que el que cree, el que tiene fe, la habilidad de escuchar la voz de Dios. Dios está hablando. En la oración el viernes estábamos orando. Y en un momento dado yo les pregunté a los que estaban ahí, ¿qué es lo que Dios les está diciendo a ustedes? Patti Reyes dijo, yo vi una nube. Que creo que representa, y creo que lo que oí Dios decir es que sin santidad no podemos ver la gloria de Dios. Y entonces Naidu dijo, lo que estorba tiene que retroceder. Eso es lo que ella oyó Dios decir, lo que estorba tiene que retroceder. Yolanda habló de que yo oigo que Dios está diciendo que hay que darle prioridad, damos prioridad a lo que nos agrada, a lo que nos gusta, tenemos que darle prioridad a Dios. Moisés dijo, no tratamos de tapar los pecados con algo bueno, de cubrir los errores con buenas obras, pero entregarlo totalmente al Señor. José dijo, yo veo como arbustos, muchos arbustos, pero sin fruto. Dios está hablando a través de ustedes. El Espíritu de Dios está hablando. Y entonces es nuestra responsabilidad responder a lo que Dios nos está diciendo. En 1 Samuel capítulo 3 dice que la voz de Dios y la revelación de Dios era infrecuente, era raro, era muy infrecuente que Dios hablara en esos días. Pero el viernes me muestra a mí que no es algo extraño para Dios hablarnos a nosotros. Él nos habla y nosotros tenemos que poner atención a lo que Él está diciendo. Como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos, ¿qué? Que oiga. El que tenga oídos, oiga. Y eso es lo que es mi oración, eso es lo que estamos orando el viernes. Padre, denos nosotros en Cristo vive este día oídos para oír lo que tú nos estás diciendo. Y el que tiene el Espíritu que comprenda lo que el Espíritu dice. No solamente oír lo que dice, pero comprender. Y ahí es donde el Espíritu de Dios nos da comprensión de qué significa esa palabra. Primero, si es de Dios o no, y qué significa comprenderla y ponerla en práctica. Y luego, si tenemos oídos para oír y el Espíritu para comprender, tenemos que tener la fe para actuar. El que tiene fe que actúe. En Ageo vemos lo siguiente. En Ageo, el libro de Ageo, capítulo 1, Israel está regresando a Jerusalén. Después de que Jerusalén había sido totalmente derrotado por Babilonia, regresan.
Y la gente comenzaron a construir el templo de Dios y echaron el fundamento. Pero ahí lo dejaron. Y cada uno fue a construir su propia casa. Y dice lo siguiente en el versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Mientras ustedes solo se preocupan de la suya, afirma el Señor. Piensa en esas palabras. El Señor le dice, mira, ustedes trabajan, pero nunca les alcanza el salario. Compran comida, nunca les alcanza. Nunca tienen lo suficiente. He cerrado los cielos y hay escasez. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras que ustedes se preocupan de la suya. El versículo anterior dice lo siguiente. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Eso es lo que nosotros queremos. Manifestaré mi gloria. Porque muchas veces el error que cometemos es ver a Ageo capítulo 1 y decir, bueno, hermanos, si quieres prosperidad, si quieres dinero, si quieres que te alcanza suficientes cosas para poder tener el carro que quieres, la casa que tienes, el dinero que tienes, los ahorros que tienes, el retiro que quieres al final de su tiempo laboral, dedica tiempo al Señor, dele lo que le corresponde a Dios para que Él te pueda dar lo que tú deseas. Pero eso no es el propósito es para que se manifieste la gloria de Dios. Y esa es la respuesta de nosotros. Debe ser lo siguiente: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Yo estoy con ustedes, dice Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Obediencia, temor, inquietó su corazón. Dios lo hizo para que comenzaran a trabajar en la casa de Dios. Otra vez, esto no es la idea de hagan cosas, sirven a Dios, sirven a la iglesia y Dios te va a bendecir. Es cierto, pero el principio es lo que Cristo dice en el Sermón del Monte. Buscan primero el reino de Dios y lo demás será añadida. Hemos oído lo siguiente: si nos preocupamos por la casa de Dios, Él se preocupará por la nuestra. Pero yo les digo, si nos preocupamos por la casa de Dios, nos estamos preocupando por nuestra casa. Nuestra casa debe ser la casa de Dios. Nuestro enfoque debe ser el reino de Dios, buscándolo a Él, buscando su reino. Y no lo busco a Él para que Él establece mi casa. Me preocupa la cosa de Dios para que Él se preocupe de mis cosas. No, las cosas de Dios deben de ser mis cosas. Las preocupaciones de Dios deben de ser mis preocupaciones. No uno ni el otro. Es buscarlo a Él porque su reino es mi reino. Yo no voy a permanecer eternamente en la tierra, en esta tierra como es ahora. Mi ciudadanía está en el cielo. Lo que yo espero viene del cielo, de Dios, y no lo he visto todavía. Entonces yo no quiero acumular, no quiero estar más enfocado en ahora, no quiero servir a Dios para tener algo aquí, quiero servir a Dios para tener todo allá con Él. Y entonces eso es el propósito, el buscarlo a Él. El Sermón del Monte, cuando Cristo nos dice eso una y otra vez: buscar primero mi reino, lo demás será añadido. Busque mi reino. En el Sermón del Monte, hay el pasaje donde Cristo dice: el que pide recibe, el que busca halla, el que toca la puerta se le abrirá. Nosotros tomamos eso para decir: bueno, Señor, lo que yo pido yo lo recibo por fe. Pero no es todo lo que nosotros pedimos. El contexto del Sermón del Monte es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, ellos verán a Dios. Bienaventurados los perseguidos por mí, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿verdad? Dejan que su luz brilla para que puedan ver su Padre Celestial y glorificarlo a Él. Cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego lo demás, sus necesidades de cada día.
Y entonces en el contexto del reino, Él dice, entonces busque, pide el reino. Al que pide el reino se le dará. Al que busca el reino, Él va a hallar el reino. El que toca la puerta del reino, yo le voy a abrir la puerta del reino de Dios. No es nuestra casa, nuestro reino, es la de Dios. Y en los últimos días, yo creo que en Apocalipsis termina la Biblia con estas palabras. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera tomar, que tome gratuitamente el agua de la vida. Y Cristo responde con estas palabras. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Eso debe ser el corazón del creyente. Y yo creo que, porque el Espíritu es el Espíritu de Dios y la novia es la iglesia. Y en los últimos días, cuando la iglesia comienza a amar más el reino, a desear más el regreso del Señor y el establecimiento de su reino de justicia y paz que la nuestra, es cuando nos unimos al Espíritu clamando y comenzamos a decir, ven, ven Señor, ven en gloria, ven en poder, ven en justicia. Y entonces no quiero que perdamos lo que hemos estado hablando. Estamos hablando de buscar el reino de Dios primero, porque sabe que cuando lo buscamos el primero, ¿qué es lo que nuestros hijos tienen que ver en nosotros? ¿Qué es lo que ellos tienen que ver? Que el reino, que Dios, que su gloria, que eso es lo primero. Para que cuando dice, como dice la palabra, cuando ellos ya son grandes, cuando ya están fuera de las casas, ellos van del ejemplo de nosotros, de que nosotros le pusimos prioridad a la casa de Dios, a las cosas de Dios, al reino de Dios, ellos van a hacer lo mismo. Y luchar, y esa lucha es en oración. Estamos hablando parece dos cosas, pero es una. La lucha que enfrentamos, porque esa lucha es lo que nos derrota a nosotros de buscar a Dios primero. Y buscamos todas estas otras cosas que nos tiene complacentes, nos tiene débiles, nos tiene enfermos espiritualmente. El Espíritu de Dios se va. Nuestras familias se pierden. Y eventualmente nuestra nación. No hay que hacer mucho esfuerzo para responder a este mensaje. Y vamos a responder. Y vamos a orar. Cuando Dios habla a la iglesia, lo hace porque hay personas que han estado orando para que Dios hable a la iglesia. En el día de hoy, más que un sermón con todos sus puntos, hoy Dios ha hablado a la iglesia. Dios ha hablado a tu vida, Dios ha hablado a mi vida. Y queremos responder. Por eso yo te voy a invitar que vengas aquí al frente. Respondiendo con afirmación de que Dios ha hablado a la iglesia y ha hablado a nuestra vida. Y vamos a orar, vamos a tomar un tiempo de reflexión, de arrepentimiento, de sanidad. En el nombre de Jesús.